Hermosísimas opciones para implementarlas en casa lo más pronto posible y disfrutarlas. Pero hablemos de aquel que uno diría, ¿qué será que tengo un tic? Ese ojo que empieza a brincar, ¿verdad? O ese movimiento continuo de la quijada, o incluso de una pierna. Un montón de reacciones de este tipo y temblores de este tipo que pueden generar o que pueden ser generados por la ansiedad, pero también podrían ser problemas neurológicos o musculares. Hoy precisamente para hablar de este tema está el doctor Pablo Duarte. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Doctor, cuando no es por miedo, ¿verdad? O no titiritamos de frío, ¿por qué temblamos? Realmente el temblor es algo muy amplio en el sentido del abordaje diagnóstico. Está desde el temblor fisiológico, realmente todos tenemos cierto grado de temblor. Si usted pone una hoja encima de la mano, usted va a ver probablemente donde tiembla. Ahora, este temblor usualmente se puede exacerbar o se puede hacer más notorio ante ciertas condiciones, como el estrés, por ejemplo, la ansiedad, algunas cosas habituales, el café, por ejemplo, puede hacer que ese temblor aumente, el consumo de alcohol, y vienen ciertas enfermedades como el hipotiroidismo, por ejemplo, que pueden hacer que ese temblor fisiológico aumente. Viene la parte del frío también. El frío es un estímulo para que el cuerpo tenga, desde el punto de vista muscular, un aporte de energía y que se va a transformar en calor. Lo que pasa es que estos trastornos de temblores perfectamente pueden obedecer a otras causas, a otras enfermedades. Y precisamente eso es lo que quisiera que examinemos, doctor, y si usted quiere puede hacerlo perfectamente en nuestra pantalla, ¿verdad? De por qué, a qué se podrían deber, digamos, esos diferentes temblores. Realmente los temblores, y esta parte es como es un apartado de la neurología, como muchas de las que tiene, pues la historia clínica y el examen físico es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Qué tenemos que saber? ¿En qué momento aparece? ¿Cuáles son las extremidades que están más afectadas? ¿En la mano, son las piernas? ¿Involucra la cabeza? ¿Qué ha pasado desde que me aparece hasta este momento? ¿Qué medicamentos toma el paciente? ¿Se aumenta con el estrés? ¿Se aumenta con algunos alimentos? O sea, en fin, hay un sinfín de preguntas que uno puede hacer para poder orientar el diagnóstico. Ahora, usualmente, para efectos prácticos, nosotros tratamos de hacer la diferencia. Es un temblor que ocurre en reposo, es un temblor que ocurre de intención, o sea, a la hora de hacer algún movimiento, ¿verdad? Que usted vaya a empezar a hacer así, por ejemplo, o bien un temblor postural. Postural es que yo, por ejemplo, tenga la mano aquí y posteriormente me empiece a brincar. Entonces, con esa diferenciación uno puede tratar de abordar cuáles podrían ser las causas, por ejemplo. Por ejemplo, las personas que de repente empiezan a temblar en un cuadro de ansiedad, doctor. Bueno, obviamente ahí está la situación que lo desencadena. Y como le decía anteriormente, ese caso es un aumento en el temblor fisiológico. ¿Y qué se caracteriza por eso? Que es un temblor que indudablemente no va a estar constante a lo largo del tiempo. El temblor le aparece como ahorita que yo estoy hablando, me empieza el temblor, ya después que salgo de aquí ya me pasó, quedo tranquilo, ¿verdad? Usualmente es un temblor que puede abarcar de una manera simétrica ambas extremidades, puede abarcar la voz también, entonces a uno le tiembla la voz, le tiembla la mandíbula. Son ciertas características que lo pueden diferenciar de otras enfermedades en donde el temblor, por ejemplo, viene constante, independientemente que yo esté aquí en el set o que esté en mi casa, voy a tener cierto temblor. Por ejemplo, un paciente o un amigo nuestro estaba reportando un temblor en la pierna que es constante, ¿verdad? Y que no sabe la causa. Por ejemplo, bueno, ahí es un movimiento de pierna, pero incluso es una temblorera sin él querer moverla. Sí, eso es lo que pasa ya con el temblor de reposo, ¿verdad? Usualmente el temblor de reposo va a obedecer prácticamente a dos entidades, que es un parkinsonismo y fármacos. Y a diferencia del temblor fisiológico o uno que se conoce como temblor esencial, que es una de las principales causas de temblor de intención, el temblor de reposo tiende a uno a pensar en otras cosas. Ya le digo, enfermedad de Parkinson, algunos medicamentos, y tiene la característica, por ejemplo, que empieza a veces, puede empezar en una pierna, cosa que el temblor fisiológico o lo que es el tremor esencial, usualmente no. Usualmente el tremor esencial tiende a abarcar extremidades superiores. Pues no, uno nunca en medicina puede decir siempre o nunca, sí, pero claro, por lo general el tremor esencial, que es la causa más frecuente de temblor, ocurre en ambas extremidades superiores, puede ser en mandíbula, puede ser en la voz, un poco. Pero cuando empieza en una extremidad inferior, por ejemplo, y es unilateral, y ya después va empezando a abarcar otras, eso lo puede hacer uno pensar en lo que es enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver unas imágenes de alguien que le tiembla muchísimo el ojo.
En este caso, ¿a qué se pudiera deber, doctor? Ok, el temblor en el ojo es lo que se conoce, es una variante de las fasciculaciones. Las fasciculaciones realmente son contracciones de grupos pequeños musculares que pueden hacer que el músculo se vea que todo tiembla, ¿verdad? No necesariamente ese temblor me va a desencadenar movimiento, o sea, yo puedo tener la pierna quieta y sentir que se mueve, pero no me está generando movimiento de flexión, por ejemplo. Exacto. Eso a veces puede ocurrir en los ojos, se llaman mioquimias, y por lo general son imperceptibles. A veces la gente le dice a uno, vea dónde me está temblando el ojo, y uno se queda viendo, no ve nada, y es una percepción que uno tiene. Y eso por lo general se debe básicamente a estrés, ansiedad, deprivación de sueño. O sea, no necesariamente revela causas patológicas, esas que ocurren a nivel de los párpados, sobre todo en el párpado inferior. Ok. Ahora, vamos con Rebeca, que tiene una consulta en este momento. Vamos a verla. Hola, ¿cómo están todos? Doctor, quería hacerle una preguntita. Cuando se me baja el azúcar, empiezo a temblar, me siento débil y me dan palpitaciones súper fuertes. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y qué puedo hacer para evitar que me pase? Muchas gracias, doctor. Gracias, Rebeca, por la consulta, doctor. Bueno, como hablamos al inicio, tenemos los temblores o tremor que es fisiológico y que ciertas condiciones lo acentúan. Ejemplo, el miedo, pero así, un miedo intenso, y en este caso la hipoglicemia, y es básicamente porque se estimula un sistema que se conoce como el sistema simpático, que es un sistema que nos prepara ante el estrés, nos prepara para salir corriendo, nos prepara para pelear, y se caracteriza entonces por elevación de frecuencia cardíaca, palpitaciones, entonces el paciente va a sentir que el corazón se le acelera, puede haber sudoración, puede haber este temblor, ¿verdad? Y en la hipoglicemia, realmente cuando la glicemia o el azúcar en sangre baja por debajo de ciertos niveles, que usualmente es 60 miligramos por decilitro, empieza a tener la persona estos síntomas, ¿verdad? Básicamente como una respuesta del cuerpo ante esa situación. ¿Por qué? Porque cuando se estimula el sistema simpático, los niveles del cuerpo de sangre, de azúcar, disculpen, tratan de subir. Es como una manera para poder compensar eso. ¿Cómo evitamos eso? Pues indudablemente lo que hay que ver es cuál es el motivo por el cual están dando hipoglicemia. Tiene que ver con que sea diabética, si tiene algún medicamento que tienda a producir hipoglicemia, o bien documentar realmente porque sean hipoglicemias, porque a veces la gente le dice a uno, no, es que se me bajó el azúcar. Sí. ¿Y por qué? Es que me siento mal, siento que me voy a desmayar. Bueno, perfecto, eso podría ser, pero también podrían ser otras cosas, ¿verdad? La presión arterial, por ejemplo. Entonces, habría que documentarlo primero para después iniciar el abordaje diagnóstico. Bien, tenemos a doña Giselle, que también tiene una consulta. Adelante. Buenos días, doctor. Últimamente me brinca mucho el párpado del ojo derecho y eso me preocupa. ¿Será peligroso? Bueno, a propósito de lo que estaba hablando. Sí, como decíamos anteriormente, eso se conocen como mioquimias o fasciculaciones de los músculos del párpado y por lo general eso no traduce mayor consecuencia, que eso básicamente refleja un estado de estrés, ansiedad, pero no hay que pensar en que sea algún trastorno importante neurológico. Bien, ahora tenemos a doña Marcela. ¿Cuál sería su consulta? Adelante. Doctor, buenos días. Mi esposo tiene un impulso incontrolable. Por lo general le pasa en la noche cuando está sentado o recostado. ¿Hay algún tratamiento que se le pueda dar? No nos quedó claro dónde era el impulso, ¿verdad? Pero sí, exacto. No sabemos si es... Bueno, básicamente cuando uno está tratando de ver trastornos del movimiento, el tremor se caracteriza por son movimientos repetitivos, ¿verdad? Lo que tienen que ver músculos agonistas y antagonistas, entonces usted va a tener un movimiento que usualmente es repetitivo, oscilatorio. Pero dentro de lo que son trastornos del movimiento existen un montón. Existen otros que son los tics, ¿verdad? Que son movimientos estereotipados, por ejemplo, que me da por cerrar el ojo, por ejemplo, ¿verdad? O algunos movimientos en boca. Están los que son las fasciculaciones que hablamos anteriormente, que son simplemente sensación de contracción del músculo que no genera movimiento, pero tenemos lo que son las mioclonías, que son espasmos musculares más fuertes. Tal vez el ejemplo más típico que probablemente a todos nos ha ocurrido es cuando nos estamos quedando dormidos. Ojalá está uno sentado quedándose dormido y pega un brinco. Eso es un tipo de mioclonía, que son contracciones bruscas de los músculos, ¿verdad? Que bueno, obviamente en ese contexto son mioclonías fisiológicas, pero en otras condiciones sí podrían traducir patología. Están otros movimientos, trastornos del movimiento que se llaman coreas,
¿verdad? O coreatetosis. Entonces, habría que especificar y describir un poquito mejor el síntoma que está teniendo el señor para poder orientarlo. Claro. Ahora, hacia doctor, dónde está. en este caso y en cualquiera de los movimientos, ¿verdad? ¿Cómo es que detectan o diagnostican ustedes si efectivamente es un problema de Parkinson o un problema de tal o cual? ¿Qué nivel de exámenes son los que harían? Lo primero es sentarse con calma y paciencia y preguntarle qué síntomas lo acompañan, cuándo empezó, se aumentan con comida, se aumentan con el estrés, qué medicamentos está tomando el paciente, otros síntomas, por ejemplo, no motores. Vamos a ver, ubiquémonos tal vez en lo que es Parkinson, que tal vez mucha gente lo trata de asociar. Claro. Cierto, el Parkinson se trata de un movimiento sobre todo, o se manifiesta como un movimiento de reposo, ¿verdad? Digamos, yo estoy aquí hablándole y tengo la mano aquí, ¿verdad? Ya en el momento que empiezo aquí a señalar, se apaga, por decirlo de alguna manera, puede ir después abarcando otras extremidades, se acompaña por una rigidez del paciente, el paciente va a andar con movimientos menos fluidos, por decirlo de alguna manera, la expresividad facial cambia, se habla de facies o cara de máscara porque realmente no es capaz de expresar las diferentes sensaciones, ¿verdad? A nivel de la cara. Puede haber una característica que se llama micrografia, la gente empieza a modificar la manera de escribir, la hace un poquito más pequeño, ¿verdad? Y más desordenada, y se acompaña de síntomas no motores, por ejemplo, una cosa que se llaman disautonomías. Entonces el sistema digestivo, por ejemplo, empieza a tener trastornos en la regulación, empiezan con estreñimiento, con náuseas, se les puede bajar la presión en ciertos momentos, puede haber depresión, puede haber trastornos cognitivos. Entonces ahí lo que hay que ver es un montón de estas preguntas que uno tiene que sentarse. Ya cuando tenemos todo eso encaminado, ok, empezaremos a preguntar o a hacer exámenes. Si sospechamos de un trastorno tiroideo, pues pruebas de función tiroidea. Si estamos pensando en un parkinsonismo, ¿verdad? Que no necesariamente es Parkinson, estudios de imágenes nos pueden ayudar, porque el parkinsonismo, vamos a ver, la diferencia entre un Parkinson y un parkinsonismo es básicamente que la enfermedad de Parkinson es una degeneración de las neuronas que producen dopamina. Pero yo puedo tener un parkinsonismo, ¿qué quiere decir? Puedo tener medicamentos que me afecten la dopamina. Están provocándolo, digamos. Exactamente, uno de los más frecuentes es uno que se llama el haloperidol, que son antipsicóticos, o unos que se utilizan desde el punto de vista digestivos, como la metoclopramida, ¿verdad? O bien, enfermedad cerebrovascular. Si yo empiezo a tener infartos en las zonas donde se producen dopamina y que tienen que ver con el movimiento, podríamos tener un parkinsonismo. Doctor, tenemos a Lucía, de 45 años, que nos está preguntando que a ella le tiembla una pierna, pero le tiembla una pierna constantemente y ella pues sospecharía que pudiera ser algo neurológico, ¿pudiera ser así? Indudablemente lo primero que hay que buscar es algo neurológico, ¿verdad? Existen otras causas por las cuales yo puedo tener temblor, como causas metabólicas, como el hipertiroidismo. Lo que pasa es que la persona va a empezar ahí con pérdida de peso, manos un poco sudorosas. A la par, digamos. Exactamente. Okay. Ahora, podemos tener también uso de medicamentos, que a veces son medicamentos que tal vez uno no se imagina que lo pueden hacer. Alimentos, el café, todo lo que tenga cafeína, por ejemplo. ¿Puede hacernos temblar de alguna manera? ¿El Sí, exceso? el alcohol. Hay gente que consulta si el sodio o si el calcio en exceso pudiera generar temblores. ¿Doctor? Usualmente el sodio en exceso, o sea, los trastornos del sodio por lo general tienen que ver con síntomas neurológicos, pero más como de somnolencia, confusión. Okay. Podría haber un poquito de temblor en la hipernatremia, pero no es tan frecuente. Y el calcio usualmente se manifiesta sobre todo cuando el calcio está bajo. Pero las manifestaciones musculares de la hipocalcemia o del calcio bajo en sangre es más que todo como espasmos, ¿verdad? Contracturas musculares, espasmos. Otros que podrían interferir o darnos algo similar muscular es problemas con el potasio o el magnesio. Para las personas que sospechan de un Parkinson, ¿cuál sería el paso a seguir, doctor? Ahí lo que habrían que hacer es descartar otras posibles causas, descartar causas médicas, causas medicamentosas, y si ya es Parkinson, completar lo que son estudios de imágenes y pues guiarlo básicamente ahí. ¿Se corrige el Parkinson, se cura o se trata a lo largo de la vida? No, no se cura. O sea, hay medicamentos que nos ayudan para controlar el movimiento y otras cosas, enlentecer un poco el proceso, pero a veces es complicado manejar la enfermedad de Parkinson, porque es un proceso que es degenerativo, que va avanzando conforme avanza la edad. Doctor, nos está comentando don Luis, de 25 años, bastante joven, tuvo un accidente o tuvo un golpe muy fuerte más bien, y digamos ya en la recuperación, porque ya ha pasado un tiempo, pero sí le quedó un temblor en la mano, que si esto puede atribuirse, ¿verdad?, a algún tipo de, o sea, a una consecuencia del golpe, por ejemplo. Ahí habrá que ver si el golpe involucró la motora o qué sé yo. el cerebro, ¿verdad? Porque
A ver, hay casos tal vez más típicos que son los boxeadores, Sí. ¿verdad? Que eso, por el mismo trauma, puede haber un daño en las neuronas que producen dopamina y generar movimiento. Entonces habrá que ver cuál es el mecanismo del trauma que tuvo el señor, dónde fue que se golpeó y volver a lo mismo, ver las características del temblor que tiene. Bien, doctor, muchísimas gracias por su ayuda esta mañana con respecto a este tema y le deseamos una feliz semana. Igualmente. Muchas gracias. Con mucho gusto, como siempre.